Ya está. Hola, bendecido día, bienvenidos todos. Este es un taller online que programé para el día de hoy con el tema psicoterapia. Yo cuando hice publicidad de esto, yo a algunos les anuncié que no era una formación para hacer psicoterapeutas, es simplemente para comentar cuál es la función del terapeuta según un curso de milagros. Porque he notado que hay bastante confusión con respecto a esto, así que eso es lo que vamos a aclarar. Está abierta esta charla a todas las dudas, preguntas que tengan con respecto al tema del terapeuta o del psicoterapeuta o el maestro de Dios, como también lo llama Jesús en el manual. Primero paso mis anuncios breves, ya que estamos grabando. Estoy en Chile ahora porque hice cambio de planes, porque muchos sabrán, no me había salido aún la visa para Venezuela, entonces pospuse los eventos de Venezuela hasta agosto probablemente, y aproveché de venirme un par de semanitas para acá, para Chile. La cosa es que ya pronto hago los eventos en Argentina, 16 de junio, en Buenos Aires, el seminario, domingo 16 de junio, y luego el retiro en Villa Carlos Paz, Córdoba. Esto es 28, 29 y 30 de junio. Hay todavía abiertos cupos, por si alguien se interesa, me puede después hablar ahí por mi WhatsApp, por privado, por la red que me encuentre, me habla. Em, ¿Qué más? Hay eventos próximos también. Yo en octubre me voy el 2 de octubre tengo vuelo a España. Vamos a hacer un seminario primero de 3 días y luego el siguiente fin de semana un retiro también residencial en Palma de Mallorca. Luego de eso me voy para Barcelona y para Madrid. Ahí ya pronto voy a estar anunciando con fechas exactas todos los eventos, con toda la información. Y luego de eso, en noviembre, el 15 de noviembre, muy probablemente hagamos el retiro acá en Chile, que creo que lo vamos a hacer de más días. El retiro de abril lo hicimos de 3 días y este retiro de noviembre probablemente lo hagamos de al menos 5 días. Porque claro, si se nos hizo poco 3 días esa vez, así que lo vamos a hacer al menos de 5 días. Aquí Adelita está compartiendo en el chat del Zoom el link sobre de lo que hicimos en abril acá en Chile y que va a ser algo muy similar en noviembre. También en noviembre, a fines de noviembre, luego de ese retiro aquí en Chile, me voy para Bogotá, porque con Jairito, Susana, estamos programando y tirando líneas para hacer un retiro allá en Bogotá, también de al menos 3 días. Así que ahí prontito vamos a estar dando todos los detalles para los interesados. ¿Qué más? En Perú también hay por confirmar un retiro hacia el norte de Perú. Después voy a dar más información sobre la fecha también, que quizás sea en diciembre, muy probablemente. Y ya, el tema que nos convoca, psicoterapia. Dije que esto no iba a ser una formación para psicoterapeutas. Yo no hago formaciones, yo de por sí no soy legalmente un psicoterapeuta. Hago terapias, atiendo a pacientes de un curso de milagros y a pacientes libres que no conozcan nada de espiritualidad. Atiendo a pacientes en general. Soy terapeuta holístico, podríamos llamarlo, pero lo que hago yo es básicamente terapia de conversación. Ahora, el tema que yo quiero tocar aquí es la función que tiene el terapeuta. Jesús nos dice que la única función del terapeuta es perdonarse a sí mismo en su paciente. Hay una hermosa línea donde dice, no recuerdo la línea textual, pero esta es la idea, donde Jesús dice en psicoterapia que la curación tiene lugar en el momento en que el terapeuta olvida juzgar a su paciente. Esto quiere decir que en el momento en que el terapeuta perdona, practica el perdón. Aquí tiene lugar la curación. Ahora, la curación no tiene nada que ver con el cuerpo físico, sino solo con la mente y con la propia mente del paciente, del terapeuta, perdón, que luego extiende esta curación a la mente de su paciente, pero el paciente es libre de elegir si unirse a esa curación, a la paz, que en realidad eso es la curación, la paz, o tener resistencia y quitarse, hacerse a un lado, rechazar tal curación o tal paz hasta que esté listo, hasta que abandone su resistencia y pueda aceptar esa ayuda, ese milagro, esa curación. Entonces, a ver, vi que alguien comentó algo. Carlita. Lola dice cuando vengas.
a España intentaré ir a verte si necesitas algo, no tienes más que contar conmigo. Muchas gracias, mi hermanita. Gracias, Lola. Ya. Bien, comienzo sobre el tema. La función del psicoterapeuta o del terapeuta en general es observar su propia mente. Esto es todo lo que hacemos a lo largo de todo el material de un curso de milagros, examinar honestamente en nuestra mente. Jesús nos dice en la dinámica del ego que el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. El no examinar las ilusiones quiere decir el no examinar mi odio, mi resentimiento, mi culpa, mi especialismo. El no examinar mis pensamientos de dualidad, de separación, los pensamientos del ego. A eso se refiere con examinar las ilusiones. No está hablando de examinar los objetos visibles frente a mí. No está hablando de la pantalla, sino de la butaca, en esta metáfora que yo siempre ocupo de la sala del cine, donde la pantalla representa el mundo de las formas y la butaca representa la mente, el observador de la película. Hace tiempo que no ocupaba esta ropa, está haciendo algo de frío acá en Santiago y echaba de menos el frío. La función del psicoterapeuta es observarse a sí mismo. Ahora bien, la función del psicoterapeuta o del terapeuta tiene estrecha relación también con su paciente, porque es en su paciente donde va a ver el ídolo de odio especial o de amor especial que ha hecho. Es decir, va a ver en él todas sus proyecciones. Y aquí es un punto importante que quiero aclarar. Este punto del término proyección es algo que me tocó aclarar y profundizar en todos los seminarios que estuve haciendo en esta gira, desde Chile, del retiro que hicimos en abril, después en Perú, Ecuador, en Colombia. En todos los seminarios que hice, estuve reforzando harto este término que ocupa el curso, que es proyección, porque se ocupa en dos contextos, donde el primero prácticamente se deja al olvido luego de enseñarse y solo se queda con el segundo, la segunda acepción que tiene de la proyección. Bueno, el primer contexto de proyección en un curso de milagros es la fabricación de todo el escenario, de todo el universo, tiempo y espacio. Ese es el primer contexto donde se habla de proyección. Pero luego ya se deja a un lado, eso se tiene que entender como la metafísica esencial, base de un curso de milagros, pero a la hora de llevarlo a la práctica, en la práctica del milagro o del perdón en sí, ocupamos el segundo contexto de proyección, que es juzgar. Cuando yo condeno, acuso mentalmente, yo tengo un pensamiento de condenación hacia alguien, un juicio de ataque, eso es proyectar, eso es la proyección. Proyectar no es que yo fabrico una situación o yo manifiesto un acontecimiento o que yo tenga control sobre la conducta de mis hermanos o sobre los acontecimientos mundiales, globales, etcétera. No necesariamente. A mí muchas veces me hicieron esta pregunta, en especial en los seminarios que yo hice en Lima, donde yo daba siempre la misma respuesta. Me decían, yo hice que mi hijo se enfermara, por ejemplo, o yo hice que hubiese un accidente en mi familia, yo hice que o que hubiese esta pelea, etcétera, etcétera, esta situación en mi familia o en mi trabajo. Y mi respuesta era, puede que sí, puede que no, no lo sé, y no es importante saberlo. No es necesario saberlo, porque en la intro de la clarificación de términos Jesús dice, el ego se puede preguntar de muchas formas, ¿cómo ocurrió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Lo puede preguntar de muchas maneras, pero esto no son respuestas, no son preguntas válidas, nos dice Jesús, porque está hablando de lo imposible. Cuando yo quiero saber quién es el responsable de la manifestación de este suceso, secretamente, muy probablemente estoy queriendo decir, hay un suceso real, este mundo es real y ahora díganme quién lo hizo. Eso es lo que secretamente buscamos. Y Jesús nos dice, no hay nada, no ha ocurrido nada. Entonces, cuando hablamos en este segundo contexto de proyección, estamos hablando de interpretación errada. Proyectar es interpretar desde el ego y extender es proyectar desde el Espíritu Santo. Ahora, habla solo de pensamientos. Jesús nos dice, las ideas no abandonan su fuente, es decir, el problema no ha abandonado su fuente, que es la mente, y la solución no ha abandonado su fuente, sigue estando ahí en la mente. Pilar, si puedes hacer una pregunta, ahora en un minutito te doy la palabra para terminar este concepto de proyección. Cuando yo me siento culpable y culpo a alguien, y siempre que culpo a alguien es porque primero yo me sentí culpable, eso es a lo que el curso llama proyección. En este segundo contexto, que es el que se ocupa en el 90% del libro de un curso de milagros.
Esa es la proyección a la que se refiere Jesús. No está hablando de manifestar un suceso, porque yo no tengo control sobre lo que piensan, sientan o hagan mis hermanos. No es que mi hijo se enfermó porque es mi proyección. No, yo no tengo ningún control, cero control sobre lo que piensa mi hermano, que en este caso sería mi hijo. Yo no puedo controlar su mente. Mi hermano no es mi títere. Yo no puedo meterme en su mente y obligarle a quedarse en la enfermedad que es el ego. A propósito, cuando hablamos de enfermedad en un curso de milagros, nunca estamos hablando del cuerpo. O casi nunca. Hay ocasiones donde habla del cuerpo, pero no le da valor. Siempre está hablando de la mente. De hecho, para citar psicoterapia, Jesús nos dice, a ver, por aquí está la intro de psicoterapia. Mm, La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es así lo único que puede ser sanado. Solo la mente puede enfermar. De hecho, Jesús en otras ocasiones nos dice, el cuerpo ni enferma ni sana. El cuerpo no siente, el cuerpo no hace nada, el cuerpo ni vive ni muere. Fuera del cielo no hay vida, etcétera. Entonces es la mente la que enferma. Entonces, cuando mi hijo está enfermo, uno por lo general cree que está hablando del cuerpo y estamos hablando de la mente, solo la mente puede enfermar. Yo no soy el encargado de que mi hijo esté en el ego, que esa es la única enfermedad. Entonces yo no soy responsable de lo que piensan o sientan mis hermanos. Sí soy totalmente responsable de lo que yo pienso y siento, que para un curso de milagros pensar y sentir son exactamente lo mismo, porque tenemos solo dos alternativas, ego y Espíritu Santo. Puedo pensar con el ego o pensar con el Espíritu Santo. Puedo sentir con el ego o sentir con el Espíritu Santo. En este caso, pensamiento y emoción o sentimiento o sensación son exactamente lo mismo porque solo tenemos mente y solo la mente es la que piensa o siente, que es exactamente lo mismo. Si yo pienso con el ego, estoy pensando con ataque y sintiendo ataque, es lo mismo. Y si pienso con el Espíritu Santo, estoy pensando con paz y sintiendo la paz, lo mismo. Entonces, cuando hablamos de proyección, nunca estamos hablando, o casi nunca, porque hay contextos donde sí hablamos de proyectar todo un universo de tiempo y espacio, que eso solo se hizo al comienzo. Y luego, sí es cierto que uno mentalmente, psíquicamente, puede fabricar o manifestar situaciones. Ocurre eso, por lo general ocurre, pero no es importante para el curso, no es el punto del curso. El punto del curso es la interpretación mental y no el acontecimiento físico. Entonces, cuando hablamos de proyectar, muy por lo general en un curso de milagros estamos hablando de un pensamiento de ataque, de yo me siento culpable, culpo a alguien. Acusar mentalmente a alguien, eso es proyectar. Entonces, la función del psicoterapeuta es mirar sus proyecciones, mirar que él se siente culpable y desea culpar a su paciente, que es su hermano, y luego abandonar esa proyección, que es abandonar ese pensamiento de ataque. Esa es la función del psicoterapeuta. Em, ya. Pilar, mi hermanita, puedes prender tu micro si quieres y plantear tu pregunta. Sí. Bueno, es que las personas que hemos estudiado, aprendido a hacerse psicoterapia en escuelas de psicoterapia, como la de José Luis Molina o la de Ignacio, yo la he hecho de las dos, con José Luis Molina y con Mila Caridad, que hace el protocolo de Ignacio. Pues claro, nos choca un poco esto que dices, porque en esas psicoterapias siempre decimos, ¿cuándo proyecté yo a futuro esto que me está pasando a mí? Y te vas al pasado, casi siempre es que has enjuiciado a tu padre, a tu madre, casi siempre es lo mismo. Pero claro, ya se cansa uno de hacer tantísimas psicoterapias que he hecho, miles, y siempre es que he juzgado a mi madre, que he juzgado a mi padre, que he juzgado a mi madre, que he juzgado a mi padre. Como ya me he cansado, ahora te escucho a ti y me parece más razonable. Ahora lo estoy entendiendo mejor, pero claro, choca con todo eso que he aprendido a hacer las psicoterapias, que siempre buscábamos algo en el pasado que fuera la causa de lo que me estaba pasando en el presente. Así es. Y Jesús nos dice que la causa no puede estar en el pasado, siempre está aquí ahora en el presente, que es en mi mente. Es en mi mente donde el único problema es elegir al maestro equivocado y la única solución es elegir al maestro correcto. Pero es ahora en el presente. Ahora esto no quiere decir que uno no pueda ocupar un recuerdo. Si de pronto se me viene un recuerdo a la mente, practico el perdón con eso, por supuesto. Pero Jesús nos dice que todo el tiempo estamos volviendo a proyectar en las situaciones. Y digo enfatizándolo porque no es que yo proyecte las situaciones, sino que proyecto en las situaciones. Que quizás no tengo mucho control sobre la conducta de mis hermanos, cómo ellos me tratan, pero tengo control sobre si proyectar en ellos
o extender en ellos. Es decir, si acusarles y condenarles o perdonarles ahora en el presente. Entonces, yo no invalido el procedimiento que tiene Ignacio, que tiene José Luis o que tienen todos los maestros que se han formado en esa línea. Y es indudable que ha sido muy útil para cientos o miles de personas, por supuesto que sí. Simplemente yo me dedico a enseñar lo que enseña Jesús en un curso de milagros, que no es forma sino contenido y que es en el presente siempre. Es en el presente donde practicamos el perdón. Yo no puedo practicar en el pasado. Si en el pasado elegía el ego, da lo mismo, porque ahora en el presente puedo volver a elegir. Ahora, nuevamente, puede ser útil para algunas personas observar la relación que tienen con su mamá y su papá. Por supuesto que todos tenemos cosas que perdonarle a nuestra mamá y a nuestro papá, pero el asunto se remonta, si queremos ir así en esa búsqueda en el pasado, se remonta miles de millones de años cuando creímos que traicionamos a Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, irse en situaciones para el pasado es algo prácticamente interminable, porque si uno dice, ah, pero si tengo esta tranca o este problema con mi mamá y mi papá, quizás viene de otra vida, y de hace cientos y miles de vidas atrás, etcétera. Entonces nos vamos en una cadena prácticamente interminable de miles de millones de años, cuando todo el asunto seguía estando ahora en el presente. Es como cuando Helen le hizo una pregunta en algún momento a Jesús y le dijo así como, ¿por qué elegimos creernos, tomarnos en serio la separación? Y Jesús le contestó algo así como, ¿por qué te preguntas por algo que ocurrió hace tantos miles de años cuando ahora mismo sigues eligiendo en contra de tu padre? Ahora mismo estás eligiendo olvidarte de la realidad y creerte la separación. El asunto siempre estaba en el presente. Así que cuando uno se mete en esa pequeñita trampita de buscar en el pasado, bueno, si encuentras recuerdos del pasado que no has perdonado, por supuesto, los perdonas y es útil, pero el asunto siempre lo vas a estar conmemorando en el presente con lo que esté frente a tus ojos, vas a seguir proyectando la misma culpa inconsciente del inicio. Entonces, no es que sean distintos problemas, el asunto es la creencia de que hay muchos problemas cuando hay uno solo, que es ahora en el presente estoy eligiendo al ego y ahora en el presente podría elegir al Espíritu Santo. Y en eso es donde también vamos a profundizar en esta charla, porque también quiero tocar los tres pasos del perdón de los que hablaba mucho Ken Wapnick, que fue algo que también estuve enfatizando bastante en mis últimos seminarios. Hace poquito yo estuve con Ignacio en Bogotá. Hicimos un encuentro que estuvo muy bonito y ahí, claro, él estaba con un grupo de maestros también formados por él mismo en su misma línea de la ética retrospectiva. Entonces ellos estaban con la postura de la ética retrospectiva y yo estaba también con mi visión. Y fue bonito al final porque, claro, estábamos de acuerdo en que no teníamos por qué pensar exactamente igual para ser amigos. Con Ignacio somos muy amigos, nos llevamos muy bien, nos hemos visto acá en Chile, nos vimos allá en Bogotá. Una muy linda amistad y relación. El asunto es que teníamos puntos donde pensábamos distintos y Ignacio me decía que él no pensaba distinto de mí, pero yo sí notaba la diferencia. Independiente de eso, al final cuando terminamos la charla y nos fuimos caminando hacia la parte donde nos habían invitado a cenar, Ignacio se me acercó muy, muy lindo, me abrazó y me dijo que gracias, que también está aprendiendo. Yo también le agradecí, yo le dije, por supuesto, que ambos estamos aprendiendo el uno del otro, ambos podemos compartir. Y me decía que esa era la función de los maestros, de llegar a un acuerdo, quizás no teóricamente, pero sí unirnos en paz, que era lo importante. Y por supuesto que con Ignacio nos unimos en paz independiente de nuestros estilos diferentes de enseñanza. Así que claro, podemos pensar distinto y seguir siendo amigos. Y ya, si alguien más tiene alguna pregunta o consulta, la puede plantear aquí también. Y aquí vamos a ver también ese contraste entre esta línea de muchos psicoterapeutas, maestros de un curso de milagros, y lo que propone psicoterapia en el anexo que nos da Jesús en un curso de milagros. Que nuevamente, yo no estoy diciendo que sea malo el procedimiento que siguen estos maestros. Por supuesto que ha sido muy útil para muchas personas. Simplemente lo que quiero dejar claro es que el psicoterapeuta tiene una única función que es practicar el perdón, independiente de la manera en que se manifieste por fuera. Por supuesto, por ejemplo, en el caso de Ignacio, él practica el perdón y quizás se ve inspirado a seguir
ciertas líneas, como por ejemplo las constelaciones y cosas así, que son muy útiles para muchas personas. Pero el asunto es no quedarse en las formas de cómo lo expresa el maestro o el psicoterapeuta, sino quedarse con la práctica interior que está llevando el psicoterapeuta. Porque muchas veces uno dice, ah, tal maestro dijo estas palabras, yo tengo que decir las mismas palabras. No necesariamente, quizás el maestro en ese momento se vio inspirado a decir esas palabras, pero el contenido era paz. Lo importante es que el contenido en mi mente sea paz y quizás me vea inspirado a decir las mismas palabras y copiarle las mismas frases o decir otras cosas o no decir nada y quedarme en silencio, pero la forma o la expresión no tiene mucho valor, no tiene ningún valor en realidad. Puede ser útil, pero no es valioso ni importante. Lo importante es el contenido de paz, la práctica en la mente de aquel que está intentando obrar un milagro o ayudar a su prójimo. Jairo, ¿quieres hablar, mi hermano? Sí, yo me uno también a Pilar porque igualmente yo me he formado con José Luis y justamente ahorita voy para una maestría con Ignacio de 7 días. Y eso para mí también fue como un movimiento, claro, yo verte también en acción con él hablando y ver la diferencia de los pensamientos, para mí fue como, me movilicé muchísimo en mi mente, ¿no? Porque entré como en ese conflicto, pero yo pude notar a través de ti que realmente eh, la bondad que fue la práctica diaria que nos diste en el retiro, ese fue el tema, ¿no? Y es eso, hacer el perdón en nuestra mente. Y pude darme cuenta de que eso que estaba aconteciendo en ese momento, que donde aparentemente eran dos formas distintas de practicar el perdón, y yo llegué a tener como ciertos activos de paz porque realmente en la forma eso no importaba. Pero sí me quedo contigo de lo que aprendí en el taller, es que el perdón es para mí mismo y que me dio mucha paz poder llegar a este punto donde el perdón es tan fácil y que simplemente siguiendo esos 3 pasos de los cuales tú vas a hablar ahorita a continuación, mira, yo ahorita te puedo decir que también vengo como desaprendiendo muchas cosas, porque yo he estado en estos 3 años y venía aprendiendo cosas que no eran así. Y yo tuve la oportunidad de contigo preguntarte, por ejemplo, que era un encuentro santo y que era un instante santo. Yo estaba confundido, equivocado en relación al mensaje real de lo que es eso. Y yo te agradezco, Itzaro, porque hoy justamente yo tuve la oportunidad de vivir un encuentro santo, porque puse en práctica el perdón en mi mente. Examiné todo lo que me asaltaba con esa honestidad y pude experimentar la paz en ese instante. Y yo dije, wow, este es un encuentro santo porque tuvo lugar el perdón en mi mente que me llevó a ese instante santo. Y te lo agradezco mucho, Itzaro, porque me lo aprendí. Y después del retiro yo fui a mi casa, a la costa, y no hice sino observar mi mente y pude darme cuenta cómo simplemente haciendo el perdón que tú me enseñaste, que nos enseñaste a nosotros, ponerlo en práctica es eficaz y es alentador y es esperanzador de que el perdón sea fácil, simplemente que estemos dispuestos a atravesar eso con el Maestro que está con nosotros, Jesucristo, el Espíritu Santo, y lo demás va llegando solo. Eso para mí fue maravilloso, hermanito, y te lo agradezco y por eso también estoy aquí. Y como te dije, por eso quiero seguir aprendiendo contigo porque me encanta cómo tú estás compartiendo esto y yo te honro por eso, hermano. De verdad que yo simplemente me siento muy agradecido y honro lo que vienes haciendo y no eres una persona que se queda en palabras, sino que practicas el perdón. Y es lo que quiero tomar de ti, hermano. De verdad. Yo estoy muy agradecido por eso. Gracias, Jairito, qué lindo. Gracias, mi hermano. Yo también te honro, te amo mucho, mi hermano. Estoy muy agradecido de todo lo que compartimos y aprendimos juntos estos días allá en Bogotá. Así que aquí vamos a seguir juntos. Muchas gracias, mi hermano. Em, Reme, ¿quieres tomar la palabra, mi hermanita? Puedes prender nomás el micro. Gracias. ¿Me escucháis?
Sí, sí. Mira, pues yo igual que mi hermanico Jairo y Pilar, venimos de la misma escuela, hemos estado en la misma escuela, con José Luis, con Mila, y claro, el escucharte a ti es un cambio muy grande. Yo doy las gracias a mis maestros anteriores porque yo he aprendido mucho con ellos, de no saber nada a hacer el perdón, y yo los honro porque pasito a pasito que vas dando te va llevando, se te va abriendo algo más, vas abriendo la mente, ¿me entiendes? Para aprender ciertas cosas. Entonces yo quiero aprender el perdón como tú lo haces, como ha dicho mi hermano Jairo, si no ya estoy buscando en el WhatsApp a preguntarle. Y lo que quiero aprender es cómo estar en mi mente recta instante a instante. Yo me salgo mucho, yo soy muy explosiva, que aunque no lo expreso, pero yo cojo unos cabreos por dentro y ya me he salido, ya me he salido. Con mi hijo, con mi hija, con las personas que más quieres, con las que vives. Y quiero aprender instante a instante a estar en mi mente recta. Y Aquí muchas iremos gracias. juntos, mi hermanito. Gracias también. Sí. La manera de mantener instante a instante, eso primero es, claro, llevando a la práctica constantemente, observando, estando atento, pero el punto que nos va a llevar a hacer un salto cuántico, podríamos decir, o a ahorrar mucho tiempo es el reconocer que cuando yo me salgo del instante santo y estoy en el instante no santo con el ego, que es prácticamente todo el día, si somos honestos, casi todo el día estamos teniendo pequeñitas ansiedades, preocupaciones, culpas, miedos, enfados, casi todo el tiempo durante el día. El asunto es recordar que eso no es grave, no pasa nada. Esto es lo que plantea Jesús en un curso de milagros. Nos dice, hermano, has estado muy equivocado, pero con todo no has cometido pecado. Así que no es grave, no ha tenido efectos reales. El asunto es que uno tiende mucho a la desesperación. Uno dice, ay, nuevamente me dio un ataque de ego porque le grité a alguien. Y Jesús nos dice, bueno, hace 5 minutos cuando no le gritabas a nadie también tenías un poco de ansiedad y era el mismo ego. ¿Por qué te desesperas ahora más que cuando hace rato, cuando todavía sí estabas en el ego? El asunto es no desesperarse. Yo he hecho bastantes clases con el tema de la actitud que uno podría tener para llevar bien este curso, que es humildad y madurez. Humildad para ser responsable y honesto con respecto a que yo estoy eligiendo el ego y no es que el ego me elija a mí, solo que yo tengo resistencia. Y madurez para darme cuenta de que no es un pecado, es solo un error, que si bien yo soy 100% responsable de este error, no ha tenido efectos reales y literalmente no ha pasado nada. Ha sido ponerme una venda en los ojos y olvidarme que estoy a salvo. No pasa nada, y es una venda ilusoria. Así que elegir al ego nunca puede ser grave, no es nada. Y de hecho, esta es la misericordia de Jesús, su bondad y paciencia, y este es el amor de nuestro Padre. Nos dice, hijo, nunca te separaste de mí, no ha pasado nada. Puedes estar autoengañado mucho tiempo, pero el tiempo ni siquiera existe. Entonces, esta madurez de no desesperarnos o no sentirnos culpables o frustrarnos por elegir al ego es lo que nos va a llevar a rápidamente ir a abandonarlo instante a instante y quedarnos en el instante santo. Ahora, parte de esto es entender nuestras defensas. Me desespero porque creo que estoy cometiendo un pecado y que soy culpable por elegir al ego. Sí soy responsable de elegir al ego, pero no culpable porque no es un pecado, no es algo culposo, no es algo sucio lo que hice. Es simplemente un error de percepción. El asunto es entender que la culpa que siento por haber elegido al ego es una defensa que yo mismo me estoy poniendo, porque la culpa es lo que sostiene todo el especialismo. Mi deseo de ser individual y especial está sostenido por la culpa. Por lo tanto, me desespero por mi error, y esto es verlo como un pecado, porque secretamente quiero verlo como un pecado para no deshacerlo. Entonces, cuando entendemos ya esa dinámica del ego de, me siento culpable por elegir al ego, porque es mi propia defensa para secretamente sostener el mismo error y no soltarlo ni permitirme ser corregido, entonces, ahora me estoy desesperando porque es mi estrategia para conservar el mismo problema. No tengo por qué desesperarme porque no es grave, ni es algo culpable, ni es algo pecaminoso. Simplemente elegí mal porque quería elegir mal y quería conservarlo a través de la culpa y no me ha dado paz y todas mis defensas son súper tontas y pueden perder sentido ahora. El observarlas y examinar estas defensas hace que se desarticulen, pierdan sentido y pierdan atractivo. Entonces cuando algo pierde atractivo, dejas de interesarte por ello y dejas de sostenerlo
y se cae por su propio peso, como el ejemplo que poníamos en los seminarios que hice en Bogotá con Jairito, que le gustó mucho esta metáfora, de es como un pétalo de una rosa, cuando se seca y se cae, la rosa no se tuvo que esforzar por echar el pétalo, botarlo. El pétalo se cayó solo por su propio peso, se cayó porque ya estaba seco. Asimismo son nuestros pensamientos de ego. Dejo de condenar a alguien no porque me esfuerce en presionarme a dejar de condenarle, no porque yo me obligue a ver al Cristo en mi hermano, simplemente porque he examinado honestamente mis defensas, las he desarticulado y han perdido sentido para mí, pierden atracción y se caen por su propio peso sin esfuerzo. Ese sería el segundo paso del perdón. Ya vamos a profundizar en los 3 pasos del perdón. Así que esa es la manera, observar nuestras defensas, desarticularlas y entender que me siento desesperado, frustrado por elegir al ego porque quiero sentirme así, porque es mi defensa para seguir sosteniendo el mismo error. Echaba de menos el agua malísima de Santiago, con sabor a cloro. ¿Quién más tiene alguna pregunta, comentario? A ver, Lola decía, son 2 pasos muy sencillos en la teoría, pero nunca he oído un ejemplo personal del auténtico perdón. Ya vamos a dar, yo te voy a poner unos ejemplos personales. Adelita, recién dio un ejemplo Jairo, es tener la mente en paz, simple, sencillo y sin esfuerzo. Así es. El hecho de que sea sin esfuerzo, es cierto eso, que es sin esfuerzo, pero podríamos decir que tenemos que poner esa pequeña dosis de buena voluntad para examinar. Eso sí conlleva cierto trabajo que no tiene por qué ser tedioso ni pesado, sino mirar, el trabajo de mirar, simplemente. No tiene que ser algo tan esforzado, simplemente es ser humilde y paciente y mirar. Em, a ver, hay una hermanita que me está hablando que me dice que no puede entrar a la reunión porque le sale el código incorrecto. Le voy a responder brevemente estos con minúsculas. Ya. Ya, vamos a continuar entonces con los 3 pasos del perdón, que es lo único que tiene que hacer el terapeuta o el psicoterapeuta, porque dijimos, la única función del psicoterapeuta es perdonarse a sí mismo en su paciente. Entonces, esta clase, esto es como los memes que decía, les engañé, no vamos a ver Netflix, sino a estudiar un curso de milagros. En este caso, no vamos a hablar de psicoterapia, sino de perdón. Yo suelo hacer esta trampita ahí con mis seminarios presenciales o online. Les digo, voy a tocar un tema y en realidad voy a hablar del perdón. Porque el único trabajo, o trabajo entre comillas, que tenemos que hacer es perdonar. Pero llevado al contexto, por supuesto, de la relación terapeuta-paciente, en el caso de aquellos que son terapeutas o en el caso de cualquiera que decida de alguna manera ponerse al servicio o ayudar a los demás. Ahora, muy por lo general confundimos lo de ponernos al servicio y uno cree que aquellos maestros que hablan en el nivel de la forma y que enseñan el curso están al servicio. Estar al servicio es practicar el perdón. Yo podría dedicarme a barrer las calles todos los días o trabajar en una oficina o en un banco, etcétera, y estar al servicio. Estar al servicio no es hablarle a todo el que venga sobre un curso de milagros y sobre el perdón y la paz o hablarles de Jesús. Eso no tiene nada que ver con estar al servicio. Estar al servicio es que incluso yo podría estar todo el día callado, escuchando a la gente y practicando el perdón o no viendo a nadie y simplemente practicando el perdón, o salir a caminar e ir a comprar el pan al negocio de la esquina y saludar al vecino y conversar y hablar de los chismes y los cagüines y las copuchas del barrio, etcétera, y seguirle el juego, pero en mi práctica interior, perdonar. Eso es estar al servicio. Por supuesto, estar al servicio no tiene que ver con la forma, sino con el contenido. Estar al servicio es que yo puedo ir ahora a almorzar con mi abuelita y mi tía y hablar de fútbol, quién sabe, de lo que sea, y yo en mi mente estar practicando el perdón, eso es estar al servicio. Porque muchas veces confundimos y creemos que estar al servicio tiene que ver con una forma específica. Por ejemplo, la labor que yo he estado haciendo últimamente de viajar por distintos países, distintas ciudades, dar seminarios, dar charlas, eso no tiene nada que ver con estar al servicio. Yo mismo podría hacer eso y estar todos los días en el ego y creerme muy especial, que muy por lo general pasa, y esa es mi práctica, mirar mi deseo de ser especial.
¿Podría alguien estar todo el día deseando ser especial y hablando todos los días de un curso de milagros o haciendo directos y charlas online todos los días y no estar en ningún segundo al servicio? Estar al servicio es estar en un instante santo de paz, porque eso es obrar un milagro. Es imposible estar en el especialismo del ego y obrar un milagro con el Espíritu Santo al mismo tiempo. Es imposible. Estar al servicio es perdonar, y perdonar no tiene que ver con las palabras que yo ocupe. Aquel maestro o terapeuta que desee ponerse al servicio no tiene que ver con salir a dar charlas o dar seminarios online o hacer cosas que tengan que ver con la forma. Si alguien se ve inspirado a hacerlo, muy bien que lo haga y no hay ningún problema, pero tampoco no hay nada de bueno con que lo haga. Puede ser útil, pero no es valioso. Es el asunto. Ninguna forma es valiosa. El contenido correcto de la mente sí es valioso, que es la práctica del perdón o estar en el instante santo. Esa es la única función del terapeuta. La única función del terapeuta, del maestro de Dios, de aquel que se pone al servicio, del obrador de milagros, es obrar milagros. ¿Cómo yo podría obrar un milagro creyéndome especial o tomándome en serio las formas, haciendo un ídolo de dar una charla verbalmente? Si yo creo que lo que estoy haciendo ahora es especial o que es bello o que es santo, estoy muy equivocado y estoy en el ego porque le estoy otorgando valor a las formas, a dar una charla por Zoom. Si creo que dar una charla por Zoom es valioso, es importante, estoy en el ego, por supuesto, porque le estoy dando valor a mis ídolos, a las formas y no al contenido. Entonces es imposible que yo esté al servicio si yo estoy otorgándole valor a las formas. Esto es muy importante, pasa lo mismo con el terapeuta. Si el terapeuta cree que citar a su paciente a su oficina y conversarle y hablarle sobre el perdón o sobre la paz o lo que sea del cristianismo y el budismo, lo que quiera hablar, y cree que ese encuentro en el nivel de la forma es un instante santo, está equivocado. Sí es un encuentro santo y eso ya es una metáfora que luego lo vamos a profundizar. Jesús nos dice, todos los encuentros son encuentros santos. Este es en el ego, en el Espíritu Santo, sí fue un encuentro santo porque te estás encontrando con el Cristo, con tu hermano. Lo cual es una metáfora porque en realidad el Cristo ya es uno en el cielo eternamente. El asunto es que no necesariamente es un instante santo. Instante santo es cuando yo pasé del ego al Espíritu Santo y estoy en mi mente correcta. Y para poder pasar a mi mente correcta, tengo que abandonar mis ídolos, aunque sea por un instante. Entonces, nuevamente, yo no puedo creer que esto de hablar sobre un curso de milagros o sobre psicoterapia, hablar, ponerme frente a una pantalla, una cámara aquí de mi celular en este caso, y hacer sonidos con mis cuerdas vocales y pronunciar cosas que son solo símbolos, si yo creo que eso es importante, estoy en el ego. Y yo no puedo estar al servicio u obrar un milagro con el ego. El ego no está al servicio. El ego que cree en las formas como algo muy valioso e importante no puede obrar un milagro ni estar al servicio. Obrar un milagro, estar al servicio u otorgarle u ofrecerle un milagro o curación a mis hermanos es yo perdonar, observar mi mente, observar mis ídolos de odio especial o de amor especial y renunciar gustosamente a ellos, hacer que pierdan sentido y que se caigan por su propio peso. Eso es renunciar a ellos, dejar de sentirme atraído por ellos, porque he entendido que ya no tienen nada de deseable. Entonces se queda el Espíritu Santo en mi mente, que es el tercer paso. Eso y solo eso es la única función del maestro de Dios, del psicoterapeuta, del obrador de milagros, de etcétera, de aquel que quiera practicar el perdón o de aquel que quiera estar al servicio. Nuevamente, estar al servicio no es forma, sino contenido. Alguien puede ser juez de una corte y estar todos los días en eso, cumpliendo su labor en el nivel de la forma, y en su mente estar en el Espíritu Santo y practicar el perdón, estar en un instante santo, esa persona está al servicio. Alguien puede ser, no sé, un gendarme de una cárcel y estar todo el día intentando controlar a los presos y en su mente estar en perfecta paz y estar en un instante santo, esa persona está al servicio. No está al servicio por la labor física que está haciendo, está al servicio por la labor mental y solo mental que está haciendo. Voy a repetir aquí esta línea de la introducción de psicoterapia, que viene muy al tema. Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Esto nos dice, el único problema está en la mente. Solo la mente está enferma al estar en el ego y solo la mente puede sanar al cambiarse hacia el Espíritu Santo.
un solo problema, una sola respuesta o una sola solución. De esto se trata todo un curso de milagros, de esto se trata toda nuestra práctica como estudiantes o maestros de un curso de milagros. Nuestra única función, no importa lo que hagamos con nuestras palabras o nuestra conducta, es perdonar. Yo estoy ocupando ahora en esta charla el contexto de psicoterapia en dos sentidos. El primero es dedicado a aquellos que son terapeutas y el segundo es dedicado a aquellos que quieren estar en paz con la práctica del perdón. Porque ambos, el psicoterapeuta o el alumno y el paciente, tienen exactamente la misma función, que es perdonarse a sí mismo, si es el paciente, perdonarse en su terapeuta, y si es el terapeuta, perdonarse en su paciente. Fuera de eso, no hay ninguna otra función. Sea lo que sea que hagan el nivel de la forma, será una inspiración si ha cumplido con el único servicio que pueda darle a su hermano. Jesús nos dice en los principios del milagro que el mayor servicio que alguien pueda prestar a un otro es el milagro. Y el milagro es la práctica del perdón, una corrección mental. Esa es nuestra única función. Entonces, cuando yo me aferro, por ejemplo, a decretos y me los aprendo de memoria y pienso que eso me van a sanar, Jesús nos dice, bueno, ya puede ser útil, porque por supuesto Jesús nos da muchos decretos en su libro, en especial en el libro de ejercicios. Todas las lecciones son decretos. Pero Jesús muy a menudo nos deja muy claro, las palabras no hacen nada. De hecho, en el manual, en la pregunta 21, nos dice, en esa pregunta que dice, ¿qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Y comienza diciendo, estrictamente hablando, ninguno. Ni siquiera no, si te van a ayudar un poquitito a tener paz. No, nada, no hacen nada, cero. Esto es lo que yo siempre digo, un curso de milagros es un curso de o todo o nada. Algo te va a ayudar 100% a sanar o te va a ayudar 0% a sanar. No puede ayudarte un 30%, no puede ayudarte un 50 o un 80%, no puede ayudarte un 1%, no puede ayudarte un 99%. O te ayuda o no te ayuda, o es o no es, o estás en el ego o estás en el Espíritu Santo. Las formas no te ayudan a perdonar. Pueden ser útiles y las puedes bien ocupar como un símbolo. Puedes, pero no lo garantiza. Es decir, yo puedo ocupar los símbolos y quedarme con el ego. ¿Qué ayuda me dio de eso? Entonces las formas de por sí no hacen nada. Sí, sí es cierto que yo las puedo ocupar a mi favor y recordarme lo que tengo que hacer en el contenido de mi mente, y entonces ese cambio en el contenido de mi mente es lo que me está ayudando en un 100%. Las palabras me ayudan en un 0%. Aquí quiero reforzar la diferencia entre útil y valioso. Las palabras, en especial todo el material que nos ofrece un curso de milagros, es útil, pero de valor cero. No tiene ningún valor. Un puñado de papel con tinta no tiene ningún valor. Los sonidos que yo pronuncio con mis cuerdas vocales, o incluso cuando me quedo callado y creo que estoy pronunciando cosas en mi cerebro, todo eso no tiene ningún valor. Los decretos no hacen nada. Son símbolos y pueden ser útiles. Este libro que llamamos Un curso de milagros no hace nada. Es un libro inerte. Puede ser útil. Yo lo puedo utilizar como un símbolo de un recordatorio de una decisión que yo debo tomar ahí en el contenido de mi mente. Pero esa decisión que yo estoy tomando en favor de la paz y del perdón, eso sí es valioso. 100% valioso. El libro que estoy leyendo y estudiando, que se llama Un curso de milagros, es 0% valioso. Útil, muy útil, bastante útil, inmensamente útil, pero 0% valioso, porque lo único que tiene valor es la paz. Y este libro de por sí no me dará la paz, pero yo lo puedo ocupar y estudiar y aprender y entrenar mi mente para yo tomar una decisión en favor de la paz. Esa decisión que yo estoy tomando es lo importante. No es los decretos que hago, levantarme todos los días temprano a leer una lección, eso no me va a dar paz. Pero yo puedo ocupar eso como un símbolo recordatorio, una flechita que me apunta hacia la paz. Y puedo llegar a la paz si así lo deseo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús ocupa símbolos, flechas útiles. Jesús lo que nos da a través del material de un curso de milagros es muy útil, pero no nos está dando nada valioso. En el cuanto al libro, en el contenido de nuestra mente sí nos está dando algo muy valioso, que es su amor, su paz. Él mismo representa al Espíritu Santo, que a su vez representa el amor de Dios. Jesús, como contenido de amor y de paz en nuestra mente, sí es valioso. El material que nos está dando
como libro, ya sea libro físico, electrónico, en audio, es útil. ¿Se entiende la diferencia entre útil y valioso? El material de un curso de milagros es muy útil, pero no es valioso porque de por sí no tiene el poder mágico de darme paz. Pero el yo llevarlo a la práctica y yo en mi mente por voluntad propia tomar una decisión de renunciar al ego y quedarme con Jesús o el Espíritu Santo, esa decisión que solo me toca a mí, esa decisión es valiosa. Entonces, las formas no son valiosas, pero sí pueden ser útiles por un tiempo. Útiles mientras entrenamos nuestra mente y aprendemos a desarticular las defensas del ego, que muy bien para ello nos sirve todo el material del texto, en especial de un curso de milagros. Ahora, comenté la diferencia entre útil y valioso, ahora quiero profundizar en los 3 pasos del perdón. El primer paso del perdón, estos 3 pasos vienen en la lección 23, creo que el párrafo 5, donde dice que en primer lugar debemos identificar el problema, luego decidir abandonarlo, y el tercer paso que le corresponde al Espíritu Santo es que reinstaura la paz o sana una porción de la mente, nos da un instante santo. Los primeros 2 pasos nos corresponden a nosotros, de examinar honestamente el problema y luego decidir abandonarlo, dejar de elegirlo. Ahora Jesús nos dice que el examinar honestamente la mente es abandonar al ego, es elegir correctamente. Entonces, si cumplimos perfectamente con solo el primer paso, y esto lo hace mucho más fácil, ya estamos cumpliendo con todos los demás. Es así de simple, simplemente mirar honestamente a mi ego. Esto es en lo que enfatizaba muy bien Kenneth Wapnick. Si alguien quiere aprender muy bien lo que dice un curso de milagros, tiene que estudiar muy bien a Ken Wapnick. Entonces, Ken Wapnick decía, tienes que mirar a tu ego, hacerte 100% responsable, primero, reconocer que el problema no está en nada de la pantalla, sino en la butaca, en nada del mundo de las formas, sino en tu mente. Todo esto voy a nombrar como 6 pasos, 5 o 6 pasos, que todos van contenidos en el primer paso. Entonces, dentro de estos 5 o 6 pasos está contenido toda la respuesta de examinar honestamente. Primero, reconocer que el problema no está en nada del nivel de las formas. No es lo que me dijo mi hermano, lo que hizo, lo que pasó en mi mundo, etc. Nada del nivel de las formas es el problema. Ni lo que me hizo mi mamá o mi papá cuando yo era niño, o lo que me hizo una pareja hace 3 vidas atrás. Nada de eso es el problema. El problema es que yo ahora, en el presente, estoy eligiendo al ego. Ahora, segundo, reconocer dónde se encuentra ese problema. Solo en mi mente. Tercero, que solo yo soy responsable, porque muchas veces uno dice, yo sé que estoy en el ego, pero es que el ego se me cuela, el ego se me mete en la mente. Y Jesús nos dice, no, el ego no hace nada, es inerte. No tiene el poder de controlarte. Eres tú el que está obsesionado con el ego y no lo quieres soltar. Luego, no justificarlo, porque muchas veces uno diría, pero es que ¿cómo yo no voy a tener tristeza cuando se muere mi hijo o mi mamá? ¿Cómo yo no voy a sentirme culpable por haberle gritado o tratado así a esa persona? ¿Cómo yo no voy a sentirme preocupado porque va a caer una bomba nuclear en mi ciudad? ¿Cómo yo no estamos justificando? Eso nos dice simplemente no lo justifiques. Ya, si te gusta tu miedo, te lo quedas por gusto propio, pero no lo justifiques. Quinto, es no condenarme, porque muchas veces uno dice, ay, yo sé que soy estudiante del curso y no debería estar en el ego, y nuevamente estoy en el ego, y Jesús nos dice, tranqui, no pasa nada, no es grave, no te condenes, no lo veas como un pecado. Luego, no disociarme de ello, ni salir huyendo, porque pensamos que es algo temible, entonces nos distraemos y vemos algo en la tele o salimos a conversar y a caminar con alguien para con tal de no ver el problema. Jesús nos dice, quédate mirando el problema. Por supuesto, puedes salir a caminar y a conversar con alguien, pero mira el problema. Mira el problema. Entonces, si cumplimos con todo esto, y por último, no hacerlo real. Es una ilusión. Si yo creo que es algo real mi elección en favor del ego o que ha tenido efectos reales, estoy equivocado. No ha tenido efectos reales. Entonces, para repasar un poquitito, dije como 7 pasos al final, algo así. Primero, reconocer que el problema no está afuera, que está en mi mente, que soy yo el que está eligiendo el problema, no es el ego el que me elige, que no está justificado, que no es condenable, que no es temible, que no hay una razón para salir huyendo ni distraerme y que no es real. Si uno cumple con mirar todo esto y desarticular todas esas defensas que me llevan a proyectar el problema afuera, proyectar el problema afuera no quiere decir yo fabricar problemas afuera, sino creer que lo que está ocurriendo afuera era el problema. Eso es proyectar el problema. Ya explicamos en un comienzo
y lo vamos a seguir profundizando el tema de la proyección. Por ejemplo, no sé, acaba de chocar un autobús con una moto enfrente de mi casa. Y yo me siento atemorizado o intranquilo con respecto a eso, yo estoy proyectando el problema afuera. Yo no hice que el autobús con la moto chocaran. No tengo control quizás sobre eso. Y quizás en un nivel muy, muy profundo sí lo hice tal vez, o quién sabe. Y no hay modo de saber quién lo hizo. Quizás lo hizo el conductor, quizás lo hizo el motociclista, quizás lo hicimos todos. No hay modo de saber quién lo hizo porque es una ilusión. El asunto es que proyectar el problema en eso quiere decir juzgar o calificar aquella situación o acontecimiento como la fuente o el responsable de mi falta de paz. Eso es proyectar afuera. Proyectar es tomar una figura en la pantalla y decir, eso es el malo, yo soy el bueno. Ese es el responsable de mi falta de paz. No es que yo ocasione el accidente automovilístico, no necesariamente. Es que yo estoy ocupando el accidente que ya ocurrió en la pantalla como responsable de mi falta de paz para proyectar mi culpa en ello, decir, eso es temible porque secretamente yo creía ser culpable. Eso es proyectar el problema afuera. Entonces, me hago cargo y reconozco el problema no está afuera. Yo no tengo miedo porque chocó un autobús. Yo tengo miedo porque yo me siento culpable y quiero ver al conductor del autobús como culpable. O al suceso en sí, esto es temible. Quiero verlo así porque yo me siento culpable. Porque yo creo ser la figura temible. Entonces entiendo que el problema no está afuera, que está en mi mente. Que el único problema es elegir al ego. Que yo soy responsable de elegir al ego, que no está justificada mi elección en favor del ego. Uno dice, pero es que ¿cómo no me voy a sentir preocupado o triste por lo que acaba de ocurrir ahí frente a mi casa? Y Jesús nos dice, podrías estar en perfecta paz y no quieres y no pasa nada. No te gusta la paz, te gusta el miedo y te gusta el dolor. Segundo, o cuarto ya, no condenarme, porque no soy culpable, sí, soy totalmente responsable de elegir al ego, no soy responsable del suceso externo, solo de mi elección en favor del maestro equivocado para mirar el suceso externo. Soy responsable de elegir a mi ego, no sentirme culpable porque mi elección en favor del ego no es un pecado, no es un crimen, no es algo peligroso, no es nada. No disociarme ni salir huyendo, porque muchas veces uno llega hasta este punto donde se da cuenta que está eligiendo al ego y luego se distrae con cualquier cosa para olvidarse del asunto porque secretamente queremos conservar el asunto. No verlo como algo temible y no verlo como algo real. Y no estoy hablando, no solo no verlo como algo real el suceso, el choque automovilístico, estoy hablando de mi elección en favor del ego, mi ego no verlo como algo real. Como se nos dice en la línea 8 del párrafo 8 de la sección cuarta del capítulo 4, al ego se le debe llevar a juicio y allí ser declarado inexistente. Tiene que ser declarado inexistente. Llevarlo a juicio quiere decir tomar mi ego y llevarlo ante el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, Jesús me dice, no me traes nada ahí, tu ego ni siquiera existía. Pero tienes que reconocer que tú lo estabas eligiendo y que creías que era real y que deseabas que fuese real. Todo este proceso de mirar correctamente al ego es el perdón. Porque si yo miro correctamente al ego, Jairo dice, repite la cita. La cita, de hecho, la voy a buscar de forma literal para leerla, porque yo por lo general la cito con mis palabras, pero la vamos a leer. La cita es en la línea 8 del párrafo 8 de la sección cuarta del capítulo 4. Dice, al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Y dice, se le debe en cursiva, hace énfasis Jesús, se le tiene que llevar a juicio, no porque sea una obligación, sino porque ¿cómo lo vas a reconocer su insustancialidad si no lo llevas ante la verdad? Tienes que tomar la oscuridad y llevarla ante la verdad. Entonces, tomar al ego y llevarlo ante el Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo, que Jesús me digan, mira, esto que tú estás eligiendo es una ilusión y no ha tenido efectos reales y no tienes por qué sentirte condenado o tener miedo a un castigo o sentirte desesperado. No has hecho nada. Literalmente no has hecho nada. Es como que estás tirando espadazos en el aire y no le están pegando a nadie y con una espada que ni siquiera existe. Estás luchando contra nadie. Literalmente contra nada. Eso es lo que estamos haciendo al elegir al ego. Ahora uno diría,
Y uno siempre tiene esta defensa muy pilla, uno dice, pero es que todavía estamos en el mundo y las cosas aquí tienen consecuencias reales. Y Jesús nos dice, pero tu mundo no es real. El asunto es que nos da miedo eso, nos da miedo reconocer que el mundo no es real y uno dice, pero es que como yo traté a mi pareja y que le grité o le hice tal cosa, eso sí tuvo efecto sobre ella. Y Jesús nos dice, no, no tuvo efecto sobre ella. Esa cosa, esa mente que cree estar sufriendo, pero el sufrimiento es una ilusión. Y no proviene de lo que tú aparentemente le hiciste físicamente, sino de que está eligiendo el maestro equivocado. Jesús nos dice, cada quien es responsable de su mente. Yo no soy responsable de cómo se sientan mis hijos, mi pareja, mis padres. No soy responsable de nada. Y esto pareciera un tanto injusto. Es como si llegara Hitler y dijera, yo no soy responsable de cómo se sintieron todas las personas que mandé a asesinar. Es cierto, estaría él diciendo la verdad. Él no es responsable de cómo se sintieron todas las personas que él mandó a asesinar. Simplemente es responsable de si está o no en paz. Y cada quien es responsable de eso. Pero esto no es injusticia, muy por el contrario, esto es justicia. Esta es la verdadera justicia. ¿Soy yo libre de elegir entre el ego y tomarme en serio esta película o el Espíritu Santo y reconocer que es solo una película, solo un sueño? Esta es la libertad y la libertad tiene que ser justicia. Si alguien fuese responsable de cómo se siente otra persona, sería injusticia. Y eso jamás ha pasado ni pasará. Por muchas pruebas y testigos que tengamos nosotros de que alguien puede influir negativamente en otra mente, Jesús nos dice, no, eso nunca ha pasado. Si alguien no está en paz, es que ha estado eligiendo al maestro equivocado. Por ejemplo, no sé si me han violado, han abusado de mí, me han torturado. Y Jesús me diría, solo tú eres responsable de cómo te sientes. Tal vez no eres responsable de que alguien te viole o que alguien te torture o que alguien te golpee físicamente o que alguien te gritonee. No eres responsable de cómo los demás te intentan tratar, pero sí eres responsable de cómo tú les quieres ver, si te tomas en serio sus personajes o ves al Santo Hijo de Dios en ellos. Esto es el ejemplo que nos dio Jesús en la cruz, y es por eso que nos dice que el mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esto no tiene que ver con tener que pasar por un martirio físico, por una tortura o un sacrificio en el nivel de la forma. Tiene que ver con el pensamiento, con que en mi mente soy siempre libre de elegir entre el ego y el Espíritu Santo, incluso si están torturando o abusando de mí físicamente, incluso si me están golpeando o gritoneando, etcétera, sea lo que sea que me estén haciendo en el nivel de las formas, yo puedo elegir entre el ego y el Espíritu Santo. El estar en el Espíritu Santo no me exige como requisito quedarme ahí donde me estén torturando y golpeando. Quizás incluso ni siquiera puedo escapar de ahí, tal vez, si me tienen apresado, pero no es un requisito pasar por una golpiza física para estar en paz. No es requisito. Lo que es requisito es cambiar del ego al Espíritu Santo y esa es la función que tiene el psicoterapeuta, el paciente, el maestro, el alumno y toda la familia de Dios, lo que llamamos la filiación. Esa es la única función que todos tenemos. Nuevamente, tal vez yo no pueda controlar el que me apresen y me torturen, o que me estén atravesando clavos en las muñecas y poniendo una corona de espinas y dando, no sé, 30 y tantos latigazos en la espalda. Quizás yo no pueda controlar eso, pero sí puedo controlar cómo me siento. Si estoy en la perfecta y gozosa paz con el Espíritu Santo, y sin tomarme en serio este sueño, o si estoy con el ego y siento como muy real todo lo que aparentemente me están haciendo. Esa es mi propia decisión. Por eso, elegir al Espíritu Santo es la única respuesta y elegir al ego no tiene justificación. Cuando uno dice, pero ¿cómo yo no me voy a sentir mal o triste o tener miedo cuando me están torturando físicamente? Y Jesús nos dice, podrías estar en paz al renunciar a tomarte en serio este mundo. El asunto es que quieres que este mundo sea real y quieres sufrir. Y por eso es que experimentas lo que aparentemente te hacen como si fuese sufrimiento, pero no te están haciendo nada, es un sueño. Y todo lo que aparentemente ocurre aquí en tu mundo es neutro. No hay una situación peligrosa ni una situación salvadora, no hay una situación buena o una situación mala. Primeramente porque no hay situaciones. Y este es un punto muy importante también, que también estuve reforzando en los seminarios últimamente. Uno, por lo general, como estudiante de un curso de milagros, tiene esta frase, no importa lo que pasó, todo es perfecto. Y Jesús nos dice,
Mi hermano, nada aquí es perfecto. Perfecto es Dios, no tu universo ficticio. Perfecto es el cielo. Este mundo no tiene absolutamente nada de perfecto. Este mundo se inventó para no funcionar. Este mundo es un infierno, es un desierto árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Se nos dice en la pregunta ¿qué es el milagro? Un desierto árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Y suena, ay, muy crudo y muy terrible, pero si uno mira con un poquitito de honestidad este mundo, miremos nuestra vida. Somos seres hambrientos y sedientos todo el día, todos los días. Y que vinimos aquí a morir. Mi cuerpo se va a morir. Este cuerpo en al menos 80 años ya va a estar hecho huesos. Quizás un poco más, quién sabe, un poco menos. Incluso quizás en un año más ya esté hecho huesos, quién sabe. Estos cuerpos se van a morir, se van a hacer huesos y después de miles o millones de años se van a hacer polvo. No importa cuántos años se demore, todo aquí se va a volver polvo. Un desierto árido y polvoriento. Todo aquí es polvo. Todo aquí es polvo. Quizás un poco más de agua, un poco menos de agua, pero todo aquí es polvo. Árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Eso es este mundo. Ken Wapnick muchas veces dijo, este mundo se inventó para no funcionar. Y luego estamos nosotros, los estudiantes del curso, diciendo aquí todo es perfecto. Y Jesús nos dice, hermano, perfecto es Dios y su reino. Este mundo no tiene nada de perfección, este mundo es tonto. Sin embargo, es un sueño, es una ilusión y no ha tenido efectos reales. Y por muy infernal, árido y polvoriento que sea, no tiene la capacidad de alterar nuestra paz, la cual ya Dios nos la dio eternamente, por siempre y para siempre. Una vez yo hice una clase online por Zoom que la titulé De un mundo infernal a un mundo neutral. Antes de reconocer que todo aquí es neutro y que nada aquí es perfecto, tengo que reconocer que esto es un infierno, que lo inventé para ser un infierno. El mundo se inventó como una cerca en la que el amor de Dios no pudiese entrar. Ese fue el propósito, el fin de este mundo. Afortunadamente, solo una ilusión. Y esa es la razón de que sea inexistente, de que se inventó como un lugar donde el amor de Dios no pudiese entrar. Pero si el amor de Dios está en todos lados y no está en este mundo, hay dos opciones. O bien este mundo es real y aquí está el amor de Dios, o bien este mundo no existe. Y si el amor de Dios no está aquí porque se inventó para que no entrara, entonces este mundo o este universo no puede existir. Por eso es que Jesús nos dice en las leyes del caos, fuera del cielo no hay vida. Aquí en este mundo no hay vida. Como mucho hay una ilusión de vida y una ilusión de muerte, ambas exactamente igual en su inexactitud. No, aquí no hay nada. Este mundo nunca se creó. Es una fabricación. Y cuando hablamos de fabricación, hablamos de una alucinación en nuestra mente que no tiene sentido ni valor. Quería simplemente reforzar eso, de que nada de lo que ocurre aquí es perfecto. Absolutamente nada. Sin embargo, todo aquí es perfecto, entre comillas, como salón de clases para aprender el perdón, que el perdón me dice que no hay nada real ni valioso aquí. Y si no hay nada valioso aquí, no hay nada perfecto. Si lo perfecto es valioso y aquí no hay nada valioso, aquí no hay nada perfecto. No hay nada perfecto porque no hay nada eterno. Todo aquí es temporal y perecedero y va a desaparecer. Sin embargo, todo aquí es perfecto entre comillas, y digo entre comillas, porque es perfecto para practicar el verdadero perdón que me dice que nada aquí es perfecto. Es como una paradoja. Es un salón de clases perfecto para reconocer que nada aquí es perfecto. Cuando hablamos de perfecto, hablamos de propicio, propicio para la práctica, pero no de perfección, no, solo lo eterno es perfecto. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto a los temas que llevamos hasta ahora? Hemos tocado el tema de la proyección, hemos tocado el tema de los tres pasos, que lo voy a seguir reforzando y repasando, y hemos tocado también el tema de la perfección, que aquí no hay nada perfecto. Em, Yo pensé también en este taller online para aclarar muchas dudas que yo noté en todos los seminarios que vine haciendo últimamente, que era la confusión de niveles, la confusión entre forma y contenido.
donde le otorgamos valor a las formas que ocupamos a la hora de la psicoterapia o de la terapia, creyendo que eso es la salvación o que eso fijo nos va a dar paz, y no necesariamente. Lo que fijo me va a dar paz es perdonar. Y perdonar no tiene que ver con las palabras o los decretos que yo pronuncie. Uno se puede aprender citas de un curso de milagros de memoria. Yo me podría aprender una página entera de memoria o un libro entero de memoria y con eso no estoy haciendo nada. Sin embargo, podría no saber nada de un curso de milagros y por un instante renunciar a condenar a mi hermano y ya lo aprendí todo. De esto se trata un curso de milagros. Este es un curso acerca de causas, no de efectos, se nos dice. Y que fácilmente podría decir, este es un curso acerca de contenido, no de forma. Ocupamos las formas porque son útiles, pero no son valiosas. Las formas de por sí no son la salvación. De hecho, quiero leer eso que cité hace un ratito de la pregunta 21 del manual. Y por lo general yo cito la primera línea, pero ahora me voy a extender un poquitito, porque no estoy diciendo que no tengamos que ocupar palabras. Muchas veces uno dice, ya, pero entonces si las palabras no son valiosas, no tengo que decir nada. Y lo que nos diría Jesús es, hermano, ocupa las palabras, son útiles. Son por ahora un símbolo útil. Las palabras de por sí no hacen nada, pero tú las puedes ocupar como un símbolo de recordatorio, siempre y cuando no les otorgues valor o importancia al símbolo en sí, sino a aquello que te está apuntando, que es la meta de la paz. Pregunta 21 del manual para el maestro. Esta es la página 59 del manual, al menos en mi edición. Dice, ¿qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o ruego. Y la oración, aquí me voy a saltar al canto de la oración, que dice, deme un minutito. El canto de la oración, capítulo 1, sección primera, párrafos 4 y 5. Dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Olvidarme de las cosas que creo que necesito. Y este punto es muy importante. También yo después voy a hacer un taller referente a la verdadera oración, que lo vamos a profundizar más extenso. Ahora lo voy a tocar el tema más cortito. La verdadera oración no tiene que ver con pedirle al Espíritu Santo que me diga qué palabras digo, dónde voy, a quién me dirijo, qué cosas hago, etc. Si bien Jesús nos dice que hagamos esas preguntas, también nos deja muy claro que eso es parte del primer escalón de la escalera de la oración, donde pedimos por cosas específicas. Y Jesús nos dice, bueno, puedes pedir todo lo que quieras específico, pero no lo confundas con la paz. Ahora, si quieres paz, practica el perdón. Y la verdadera oración está muy ligada al verdadero perdón. Entonces Jesús nos dice, el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Yo creo como terapeuta, quizás yo en mi mente le diga a Jesús o al Espíritu Santo, al terapeuta con T mayúscula, yo le diga, Jesús, dime qué palabras ocupar con este paciente. Una vez Helen le hizo esa pregunta a Jesús. Helen tuvo una paciente con un montón de complicaciones y problemas en el nivel de la forma y habló en su mente con Jesús y le dijo, Jesús, dime qué decirle a esta paciente que tiene tantos problemas. Y Jesús les dijo algo así como, bueno, tus intenciones son muy buenas, pero te falta la pequeña dosis de buena voluntad que te estoy pidiendo. Lo que me deberías preguntar no es qué decirle, sino cómo mirarla correctamente, cómo perdonarla. Esa es la pregunta que le deberíamos hacer a Jesús. Y aún así hacer esa pregunta sigue siendo una metáfora, porque solo consta de mirar honestamente nuestras defensas y desarticularlas. Entonces, Jesús nos dice, no me preguntes qué palabras tengas que ocupar con tu paciente. Simplemente pídeme ayuda a perdonar, para perdonar a tu paciente, porque si no estás en paz es porque estás sintiendo ya sea culpa o resentimiento con tu paciente, y eso quiere decir que estás proyectando en tu paciente. Entonces, una vez que estés en perfecta paz, le puedes decir hasta un chiste muy tonto o cualquier cosa y va a ser útil. No importa lo que digas, lo que importa es cómo estás pensando, más bien cómo estás interpretando a tu paciente
o a tu hermano o hermana, sea quien sea con quien estés tratando, o una situación en general que incluso puede que no conlleve una persona y conlleva simplemente un lugar, un acontecimiento. ¿Quién sabe? El asunto no es qué palabras decir, el asunto no es los sonidos que salen de mi boca o los movimientos que hago con mi cuerpo o qué gestos hago con mi cara, mis cejas, mis ojos. No va por ahí. Porque muchas veces cuando hablamos de mirar correctamente, uno cree que tiene que poner una mirada más dulce y serena. Eso no es la respuesta. La respuesta es en mi mente, que no tiene que ver con la cabeza ni el cerebro. La respuesta es simplemente yo renunciar al ego y quedarme con el Espíritu Santo ahora en el presente. Esa es la única respuesta. No hay otra respuesta, nada más que eso, solo eso. Por eso es que un curso de milagros es un camino ridículamente simple, extremadamente simple, muy, 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 pero muy, muy extremadamente fácil. Solo lo único que tenía que hacer no era ingeniarme por qué palabras tengo que decir o cómo tiene que ser mi conducta o dónde ir, con quién hablar. Lo único que tenía que saber es renunciar a mi ataque mental, renunciar a mi ídolo de odio especial o de amor especial. Amor especial también está catalogado como ataque. Simplemente renunciar al ego, renunciar al conflicto en mi mente y quedarme con el Espíritu Santo. Ese es el instante santo, ese es el perdón, ese es el milagro, esa es la curación que el terapeuta le da a su paciente. Eso y solo eso es de lo que se debería encargar el terapeuta. ¿Qué palabras decir? Jesús nos dice, es tonto saber eso. No, no te enfoques en qué palabras decir. Yo te daré las palabras que tengas que ocupar, pero esas palabras son polvo, son una ilusión, así que no le otorgues valor. Pueden ser útiles en ese instante y mañana ya no van a tener ninguna utilidad. Simplemente no te quedes con las palabras, quédate con el contenido de paz. Lo único que tienes que darle a tu paciente es tu perdón. Lo único que tienes que darle a tu paciente es tu amor. Este amor que se escribe con A minúscula, porque el amor con A mayúscula corresponde al conocimiento, al cielo. Pero vamos a hablar en este caso del amor con A minúscula, que es el perdón o el instante santo. Jesús nos diría, lo único que necesita tu paciente no son palabras correctas, necesita un pensamiento correcto. Y ese pensamiento no tiene que ver con sonidos en tu mente, tiene que ver con paz, sentir bondad, sentir amor por tu prójimo, por tu hermano. Y para sentir ese amor, que nuevamente es amor con A minúscula, que es el instante santo, para sentir ese amor, solo tienes que reconocer que no querías unirte en paz ni amarle a tu hermano porque querías proyectar culpa en él. Querías verle con el ego. Ahora quiérele ver con el Espíritu Santo. Solo eso. Tienes que desear renunciar al ego y lo único que va a quedar en ti es el Espíritu Santo. Y la visión del Espíritu Santo es verdad y es fidedigna. No es la realidad última porque sigue siendo visión y en el cielo no hay visión, pero es el perfecto reflejo, son los heraldos del reino, esa visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo. Esa es nuestra única función, ya sea si somos pacientes, si somos terapeutas, si somos alumnos, si somos profesores, maestros de un curso de milagros, si estudiamos un curso de milagros, si no lo estudiamos, si somos estudiantes del cristianismo, el budismo, Hare Krishna, el hinduismo y un sinfín de caminos. Nuestra única función es simplemente renunciar al conflicto interior y estar en paz con nuestras relaciones, con nuestros hermanos o cualquier situación. Simplemente reconocer que mi conflicto no provenía de afuera, sino de mi propia elección en favor de un conflicto interior, de la idea de la separación y la culpa. Renunciar a la separación y la culpa, eso es todo lo que tengo que hacer, aunque sea por un instante, simplemente no querer atacar a mi hermano, renunciar al ataque. Esa es la única función del terapeuta. Las palabras que ocupe ahí en adelante, Jesús o el Espíritu Santo sabrán, ellos se encargarán de eso y no es importante. Puede que incluso el Espíritu Santo te inspire a decirle un chiste o a comentarle algo que pasó hoy día o a hablarle en profundidad de todo el sistema de pensamiento del ego y cómo desarticularlo. Cualquiera de esas cosas podría pasar y no importa. Lo que va a importar es que tú te has unido en paz y en perdón con tu hermano y eso era todo lo que él necesitaba. Eso que dice en resumen, aceptar que tienes todo. Así es, mi hermana. Aceptar que ya tenemos toda la paz y el amor de Dios en nuestro interior, al haber renunciado a lo que no era nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Yo estaba citando y voy a continuar con esta cita, con esta lectura, que es la pregunta 21 del manual. Jairo, adelante, mi hermano. Sí, Itzaro, que tú dijiste que ibas a aplicar los 3 pasos y hablaste del primero y no sé si el segundo y el tercero también lo hablaste o ya está incluido ahí. Sí, la verdad es que sí están incluidos ahí, pero vamos a seguir profundizando en eso. Vale, Porque Ken Wapnick hablaba mucho de esto, decía, el primer paso es identificar el problema, el segundo abandonarlo y el tercero es el instante santo, la paz del Espíritu Santo. Los primeros dos nos corresponden a nosotros, pero solo con que cumplamos perfectamente el primero, ya va por añadidura el segundo, porque el pétalo de la rosa se cae solito al reconocer que ya no es atractivo, al perder atractivo, al perder su función, al reconocer que nunca tuvo una función. Entonces, en este primer paso, lo que hacemos es darnos cuenta de que estamos en el maestro equivocado y desarticular todas estas defensas de las que estábamos hablando, que las vamos a seguir profundizando. Entonces, cuando desarticulo todas las defensas, se cae solito el pétalo. Cuando me doy cuenta de todas mis defensas y renuncio voluntariamente a ellas, que en este caso ni siquiera tengo que esforzarme mucho en renunciar a ellas, sino mirarlas, solo mirarlas con la suficiente honestidad hasta que me dé cuenta de que son ridículas, que no tienen sentido, que estaban apoyando algo imposible, algo que nunca ocurrió, y entonces pierden sentido y solitas se van. Entonces, claro, en el primer paso ya está contenido el segundo y hasta ahí nos corresponde a nosotros. Y el tercero es que queda el instante santo de paz con Jesús. Em, ¿Qué más? Pilar, adelante, mi hermanita. Sí. Cuando dices identificar el problema, por ejemplo, tienes una discusión con alguien y sientes mucha rabia. Identificar el problema, pregunto, podría ser darte cuenta de lo que estás sintiendo, de la emoción que estás sintiendo y observarla. ¿Eso sería darte cuenta? Sí, sí. Y darme cuenta es reconocer primero que no estoy en paz y que tuve que haber elegido equivocadamente, como se nos dice en el texto. Creo que es la página 99 que dice eso, de reconocer que tuve que haber estado equivocado. Sí, reconocer primero que no estoy en paz, eso me da el indicio de saber que estoy en el maestro equivocado. Ahora, mirarlo correctamente o mirarlo honestamente quiere decir que soy yo el responsable de eso, pero que el problema era solo eso. Porque muchas veces uno dice, ay, caí en el ego y tuve un ataque de ego porque le grité a alguien. Y Jesús nos diría, gritar no conlleva nada del problema. Gritar no es ni problema ni solución. El asunto no está en los sonidos o en las imágenes. El asunto no es forma, sino contenido. Gritar es forma. Entonces muchas veces uno dice eso, ay, cometí un error porque, no sé, le fui infiel a mi pareja. Y Jesús nos dice, eso no tiene nada que ver con el error. El error es elegir al ego y no estar en paz. Independiente si hagas lo que sea con tu cuerpo, el único error es en la mente, no en tu conducta. Entonces, cuando descarto todo en el nivel de la forma como problema, y digo, el problema no es lo que me dijo tal persona, lo que me hizo, el problema no es lo que yo hice con mi cuerpo o las palabras que yo pronuncié con mi boca. Descarto todas las formas, todo lo que sea imagen y sonido, lo descarto como problema para que solo quede el contenido, y en el contenido queda mi elección en favor del ego, mi falta de paz, mi mirada con el maestro equivocado. Eso y solo eso es el problema, y es el único problema. Nada en el nivel de mi conducta es el problema. Nada, ni que yo fuese un asesino en serie que ando con un revólver disparándole en la cabeza a todas las personas, ese no es el problema. El asunto es que yo estoy en el ego y no estoy en paz. Y yo incluso podría estar en el ego y portarme muy bien y mirar con una sonrisa dulce a todas las personas y por dentro sentir celos, rabia, envidia, odio. El problema todo el tiempo estuvo en mi mente, porque muchas veces uno dice, yo ya no juzgo, y es porque me callé la boca simplemente, pero en mi mente sigue habiendo conflicto. Mis juicios no estaban en mi boca, no son sonidos, son pensamientos. Entonces, descarto todo lo que sea imagen y sonido, todo lo que sea forma, movimiento, conducta, todo lo que sea el mundo de la multiplicidad, todo lo que está en la pantalla. Descarto la pantalla por completo del cine, que representa el universo de tiempo y espacio, con todos los cuerpos y todos los movimientos y sonidos que hagan los cuerpos. Descarto todo lo que sea forma como problema. Entonces queda
solo el contenido de la mente. Y entonces me pillo el problema. El único problema es que he elegido al maestro equivocado y podría elegir al maestro correcto. Entonces el problema nunca estuvo en la pantalla. El problema no tiene que ver con lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi pareja, lo que me hizo mi hijo, o lo que yo les hice a ellos en el nivel de la forma. Nada del nivel de la forma es el problema. Descarto todas las formas y me quedo con el contenido que es, no estoy en paz, porque yo creo ser culpable y quiero proyectar culpa en mis hermanos. Ese es el único asunto. O yo creo estar separado del amor de Dios, carente de su amor, y estoy buscando el amor de Dios afuera. Ídolos de odio especial, la culpa o el amor especial, todo eso es un solo problema. Estoy eligiendo la idea de separación en mi mente, al ego. Un sistema de pensamiento basado en que me separe de Dios, que soy pecador y culpable y que tengo que culpar a los demás para salvarme y que a la vez dice que estoy vacío del amor de Dios y que tengo que llenar mi vacío con ídolos en este mundo. Todo ese sistema de pensamiento que es un solo pensamiento errado, ese es el único problema. Entonces, el primer paso conlleva reconocer que eso y solo eso fue el problema todo el tiempo. Cometí ese error hace miles de millones de años, lo sigo cometiendo ahora en el presente, pero es un solo error. No tiene que ver con mi conducta, no tiene que ver con forma, no tiene que ver con imagen, ni sonido, ni cuerpo, ni movimiento, ni frecuencia, ni onda. Con nada de lo que sea el mundo o el universo, el cosmos de tiempo-espacio. Tiene que ver solo con un pensamiento de separación, un pensamiento carente de paz, un pensamiento de conflicto en el contenido de mi mente. Una vez que pillo eso ahí en mi mente, entonces lo desarticulo viendo todas mis defensas que había generado para proteger. Entonces, la manera de desactivar eso sería hacer un trabajo introspectivo, de ver qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Que no está fuera, sino que está dentro. Así es, lo que en algunas disciplinas llaman la autoindagación o que el curso le llama examinar la mente, eso es, examinar. Muchas gracias. Yo de hecho tengo, muchas gracias igualmente, justo, a ver, me da un segundito, yo guardé una cita, discúlpeme que me vea al revés, pero estoy buscando aquí una cita en las notas que yo escribí. Aquí está, es de la sección séptima, capítulo 14. Séptima, capítulo 14. Y justo ayer estaba leyendo eso, venía en el avión leyendo eso y guardé esa cita. Aquí está. Capítulo 14. El párrafo 2 dice, la búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. Hay otra línea, no recuerdo en este momento en qué capítulo es, donde Jesús dice, no tienes que ir en busca de la verdad, sino de todo lo que es falso. Este es el primer paso del perdón. Jesús nos dice, no, no vengas de inmediato conmigo, simplemente date cuenta de que no quieres venir conmigo y mira eso conmigo. En otras palabras, Jesús nos dice, no intentes ir desde ya al Espíritu Santo corriendo cuando en realidad secretamente no quieres ir con Él. Simplemente date cuenta de que quieres quedarte con tu ego, que quieres quedarte muy abrazadito con tu ego y date cuenta de lo absurdo que es y entonces suelta tu ego. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, nuevamente voy a leer esta línea. Dice, la búsqueda de la verdad no es más que un honesto examen de todo lo que la obstaculiza. Y todo lo que la obstaculiza es mi elección en favor del ego, porque hay un solo obstáculo en realidad, que Jesús habla de 4 obstáculos que son 4 defensas del sistema de pensamiento del ego, pero el ego es uno solo. Claro, lo vamos examinando por capas de defensa, como todas estas 6 o 7 defensas de las que comenté, de las que tenemos que ir desarticulando. Eso es lo que tenemos que hacer, darme cuenta de yo estoy eligiendo al ego porque quiero, porque tengo resistencia a despertar, porque me gusta mi especialismo, me gusta mi individualidad, me gusta mi dolor y mi victimismo, y me gusta mi culpa, y me gusta el yo quererme separado, ser especial, ser mejor que los demás o ser peor que los demás. Me fascina todo eso. Y me gusta mi cuerpo y me gusta todo lo que yo he logrado con este cuerpo y mis títulos y posgrados y todos mis triunfos, mis metas, mis negocios, mis viajes, mi familia, mis hijos, mis nietos. Me gusta todo eso.
Y no me gusta Dios, no me gusta la perfecta paz y unicidad donde ya todos estamos eternamente a salvo, no me gusta eso. Prefiero el riesgo de ser cuerpos que se puedan enfermar, que se puedan morir, que puedo tener un negocio que pueda quebrar o que pueda triunfar. Me gusta eso. Me gusta el vaivén entre cosas que yo juzgo buenas y malas en lugar de una perfecta y eterna y gozosa paz. Cuando me doy cuenta de que me gusta más mi mundo, entonces me voy a dar cuenta, por eso es que me cuesta perdonar. No me cuesta perdonar. El asunto es que no quiero perdonar porque el perdón deshace todo mi especialismo y todo mi mundo. Y yo quiero mi mundo. Jesús habla en la sección, la concordancia entre medios y fin, y nos dice, tú no quieres el fin, ¿cómo vas a querer los medios? No quieres la paz de Dios ni despertar, ¿cómo ibas a querer perdonar? Tú te engañas y dices, no, es que yo lo quiero perdonar todo, ahora sí que quiero ir contigo, Jesús. Y Jesús nos dice, hermano, mira, examinemos, yo te voy a echar una ayudita. No quieres venir conmigo ni quieres perdonar. Y no pasa nada, no te condenes, simplemente llega a esa honestidad y entonces comenzamos. Alguien más había comentado aquí. Daniela dice, entonces sería enfocarme en lo que estoy sintiendo a raíz de mi creencia. Sí, es lo que estoy sintiendo a raíz de mi creencia de estar separado, de ser culpable y de que ahora creo que mis hermanos son culpables. Esa sensación amarga que estoy sintiendo de culpar a alguien o de culparme a mí o de sustituir el amor de Dios y buscar la felicidad y su amor aquí afuera, esa sensación amarga es la que tenemos que observar para darnos cuenta de que no nos ha dado paz y la podríamos abandonar. Y ahí entra el desarticular todas las defensas, etcétera. Lola dice, perdono a mi hermano porque me robó en el gimnasio la cartera, no le doy más fuerza ni realidad, no siento resentimientos, entro en mi paz. Pero en la forma yo pongo orden y solución al problema. Bueno, esa última pregunta no tiene una respuesta. Ken Wapnick nos diría, actúa con sentido común, haz lo que cualquier persona con sentido común haría. Alguien por sentido común intentaría resolver algo en el nivel de la forma. Sin embargo, no creas que el resolver el problema en el nivel de la forma te va a devolver la paz. El perdonar te va a devolver la paz. Entonces, eso no tiene una respuesta, porque las preguntas que van en cuanto a qué hacer en la pantalla, yo te podría dar un consejo y otro hermano te va a dar otro consejo y ahí tú tendrías que decidir entre 20 consejos distintos y al final tú vas a tomar tu propia decisión. El asunto es que si yo quiero paz, yo tengo que perdonar. De hacer o no hacer en el nivel de la forma, ya entramos en un ámbito muy relativo. Pero sí, si consideras que tienes que resolver algo o tienes que pedir ayuda a la policía, incluso, o sea, lo que sea, lo haces. Si quieres, solo que no creas, no te engañes con respecto a que eso te va a devolver la felicidad o la paz, porque solo perdonar te la va a dar. Eh, Eso también quiere decir que no tengo que necesariamente permitir que todos me golpeen o me roben o abusen de mí para yo estar en paz. No necesariamente. Lo único que tengo que hacer es perdonar. Perdonar no me obliga a hacer cosas en el nivel de la forma, no me prohíbe a hacer cosas en el nivel de la forma, no me exige ni me limita. El perdón simplemente me dice, si quieres paz, mira correctamente a tus hermanos. Lo que haga después será inspiración. El Espíritu Santo me va a dar como intuición más o menos lo que yo pueda hacer en el nivel de las formas, pero me dejará claro que incluso si las hago o no las hago, no es importante. Lo importante era la paz. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué hora corre? Son las hora de Chile, son las 13:38. A las 13:40 voy a hacer un pequeño break, hora de Chile, hasta las, perdón, 15 horas. 15 horas de Chile. En 2 minutitos vamos a hacer un pequeño break y vamos luego a continuar hasta hasta las 16:30 hora de Chile. Jairito, Sí, ese cuando dices mira correctamente a tus hermanos, quiere decir piensa correctamente acerca de lo que él es, ¿no? Inocente, claro. sí. Claro, Mm. no te dejes engañar por las formas de hacer referencia, ni su conducta ni su apariencia. Simplemente observa y date cuenta de que estás tomándote en serio su personaje y pasando por alto el Cristo en él. Y cuando, por ejemplo, en la sesión de la página 99 de la oración esa en favor de Dios, cuando dice,
eh, no me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias. Ya eso es el instante santo, ¿cierto? Sería el Sí, el instante santo. instante santo, claro. Y todas las consecuencias son una sola, que era la falta de paz. La causa es mi elección en favor del maestro equivocado y la consecuencia es que perdí mi paz. Y no está hablando de anular consecuencias en el nivel de la pantalla, sino las consecuencias en el nivel de la butaca. Porque a mí me pasaba mucho que yo antes, por ejemplo, estaba ahora, Espíritu Santo, libérame de la culpa, Espíritu Santo, no sé qué, Espíritu Santo, te entrego esto, y realmente eso no funcionaba para nada. Realmente llegar al Espíritu Santo es el instante santo donde realmente yo, es la consecuencia por yo haber desarticulado mis defensas, haberla visto honestamente, ¿cierto? Así es, exactamente. Es mi propio trabajo de examinar honestamente junto con Jesús, es decir, no juzgarlo por mí mismo, porque cuando yo lo juzgo por mí mismo tiendo a la culpa o tiendo a la justificación. Pero mirarlo, hacer el trabajo de mirarlo con la compañía de Jesús, del Espíritu Santo, eso me ayuda a desarticularlo y que pierda sentido. Y finalmente renunciamos voluntariamente, sin ningún esfuerzo, al conflicto interior. Y la última parte ya para cerrar, la última parte que dice, elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí, ya es, sigue siendo la parte final que hace el Espíritu Santo, el instante santo, ¿cierto? Claro, permito que Él mire a través de mí, a través de mis ojos, que sería una metáfora, por supuesto, que nos permitimos ser corregidos y dejamos que el Espíritu Santo mire o interprete correctamente a través de nosotros, luego de nosotros haber hecho el trabajo de examinar nuestra falsa interpretación y renunciar a ella. Yo te agradezco mucho esta aclaración porque en mi estudio, en un principio, que yo agradezco y honro todo lo que aprendí, yo me tomaba esto como a la literal, ¿sabes? Y yo la conclusión que llego es que yo estaba estudiando el curso de milagros como yo antes estudiaba la Biblia, literalmente tomaba las cosas, pero no me daba cuenta que realmente también el curso Jesús también nos sigue hablando en parábolas, ¿ya? En metáforas. Claro, ya verlo como tú bien lo replicas y lo dices, que Ken Watney fue el alumno número uno y el profesor número uno, por ejemplo, es verlo como realmente lo trata de enseñar Jesús en el curso. Eso me pareció interesante. Ujú. Así es, pues. Gracias, Jairito. Ya, vamos a hacer un pequeñito break y continuamos a las 16 horas de Chile, 15 horas de Colombia. Así que ahí continuamos. Voy a pausar la grabación y la continuamos a la vuelta.